Carlos Tapiero, querido, en Israel en este momento, que es donde vive, nacido en Argentina. Carlos es el vicedirector general y director de educación de la Unión Mundial de Maccabi World, con 400 filiales en 80 países y medio millón de miembros. Paren que tengo que admitir a 2 personas más y sigo. Ahí está. Llegó Pablo Weinstein, bienvenido. A ver si nos escucha. Estoy. Buenas tardes a todos. Hola, Hola, Carlitos, ¿cómo ¿qué estás? tal? Muy bien de acá. Me alegro mucho. Un gusto Ahí verte. está. Igualmente. Hola Pablo, bienvenido. Hola, Maya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, voy a seguir con lo que estaba presentando a Carlos Tapiero. Perdón. No, por favor. ¿Qué más? Durante una docena de años se desempeñó como director comunitario y rabino de la comunidad judía en Guatemala, y su educación judía general y específica se obtuvo en Israel, Argentina, Guatemala y Estados Unidos, con una licenciatura y una maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén en Biblia, Filosofía General y Judería Contemporánea, especializado en educación judía y estudios del Holocausto, y sus mijá como un rabino fue galardonado por el Instituto Schechter de Jerusalén. Completó el prestigioso programa de posgrado de Amitei Yerushalayim y actualmente está trabajando en su tesis doctoral en sociología. Y bueno, gracias por estar acá, Carlos. Un honor absoluto. Te voy a destacar para todos, así te ven. Ahí está, ¿lo ven? A Carlos. Primero es un gran gusto estar con ustedes. Bienvenidos a el living de mi casa. Son acá las 11:20 de la noche y es un gran gusto estar con ustedes. Tengo primero que agradecerle a mi colega, amigo y hermano Nati Furmansky, que es el que dijo, tenemos que hacer esto, y bueno, y habló con Maya. Quiero proclamar en este momento que Maya ha iniciado esta noche, Maya Segal, su carrera de locutora profesional. Eso lo tiene que hacer y tiene que, puede hacer otras cosas, pero eso lo debe hacer. Hola Pablo, hola Juan. Veo gente amiga y veo también amigos que se han sumado de otras latitudes del mundo. Vi a Ángela que está desde San Diego. Gente muy querida todos, ¿ok? Y aquellos que me conocen un poquito saben del profundo amor que tengo a Maccabi Buenos Aires. Ustedes son el estandarte de alguna forma ideológico macabeo en la Argentina, con un compromiso permanente, vivo, histórico, con una heredad macabea que es aplicada en el trabajo de cada una de las áreas de Maccabi en todo su esplendor realmente, y en tantas décadas de trabajo como estos 90 años. Es un gusto estar con ustedes. Cada vez que lo pidan voy a estar, porque es un tema, al final, es un tema de cariño. Al final es eso, ¿okay? Más allá del trabajo y esto que uno ve como misión de vida. Dale, Maita. Bueno, muchas gracias de nuevo. Te voy a agradecer muchas veces el día de hoy por estar acá con nosotros y por tu calidez. Bueno, vamos a empezar. Tenemos muchas preguntas el día de hoy. Vamos a empezar por lo peor que nos pasó a nosotros acá, que es, nosotros vimos en nuestras pantallas y en todos los medios de comunicación la destrucción de Gaza, ¿no? Entonces, se acusó a Israel de una desproporcionalidad entre los ataques que recibieron y la respuesta militar. ¿Qué pensás de esto? Digo, murieron más palestinos que israelíes, más de 200 palestinos y 13 israelíes murieron, y eso no prueba una desproporcionalidad. ¿Qué te parece? Es una pregunta importante, gracias Maya. Es importante porque permite iniciar el tema desde ustedes, ¿okay? Desde lo que les pasó a ustedes, no solo en Argentina, lo que pasó en todas las diásporas. Israel fue maltratado, calumniado por las prensas internacionales. Casi no hay presencia en las prensas internacionales, en los medios internacionales, en todos los medios, porque el social media fue
abrumadoramente peor incluso. Casi no hubo presencia de los más de 4.000 misiles lanzados desde Gaza a Israel. Que si no poseyéramos, si hubiésemos desarrollado el más sofisticado sistema antimisiles, hubiese ocasionado ese ataque la muerte de civiles y únicamente de civiles en los miles y decenas de miles. Cuando uno habla de desproporcionalidad, esto es importante ponerlo en contexto. Murieron muchos más alemanes civiles durante la Segunda Guerra Mundial ante la avanzada nazi de intento de conquista de Europa y por lo tanto del mundo, que por ejemplo civiles británicos que eran atacados con el Blitz, ¿okay? Con estas bombas voladoras, también los misiles de esa época. ¿Qué significa? Que la causa entonces nazi era más justa que la británica, que la del mundo libre. La lectura de un conflicto militar desde esta ecuación de cantidad de muertos es inmoral, cínica y repugnante. Esto es uno. Dos, desconocer las razones del conflicto. Desconocer, digo, no dar conocimiento, esconder las causas de este conflicto, que es el ataque de misiles enormes que salen de Gaza hacia la capital de Israel, Jerusalén. Desconocer eso y como digo, los miles de misiles lanzados es un acto, otra vez más, de inmoralidad por parte de la prensa que así lo hizo, de desinformación, y al final es una pronunciación más y no hay nada en el camino intermedio que una definición de pronunciación de antisemitismo. Otra vez más, vende muy bien odiar al judío. E Israel es puesto en el lugar del judío entre los pueblos. Entonces, ya no es Pablito o Aide o Daniel, ahora es la nación judía. Ese judío, esa nación judía entre todos los pueblos. Solo, otra vez más, que los judíos sean los malos de la película, sirve. Pero sirve porque 17 siglos de enseñanza del pueblo judío, como el asesino de la fuente del bien último, como el asesino de Dios, esa acusación y sus derivaciones en otras acusaciones en 17 siglos, es una parte integral de la cultura de Occidente y especialmente de la cultura europea. Es perverso, es enfermo, porque el antisemitismo es la enfermedad social más vieja, y al final termina traicionando a Occidente de los valores que debería defender. Dale. Gracias. ¿Ganó Israel esta guerra? Es una pregunta compleja. Militarmente, Israel ganó en forma abrumadora esta guerra. No sé si dar ahora los detalles o un poquito después, pero había una época, ¿se acuerdan? Que cuando Israel ganaba una guerra, nosotros hablamos de eso con orgullo. ¿Se acuerdan de esa época? ¿Se acuerdan que cuando uno hablaba de la guerra de los 6 días, uno lo hablaba desde un lugar de heroísmo y orgullo nacional? ¿Qué nos pasó cuando Israel es atacada con más de 4.000 misiles y acaba en 11 días el enemigo en forma completo, lo deja de rodillas? ¿Qué nos pasó? Que ahora eso tenemos que disculparnos. No, miren, es que no nos quedó más remedio. Nos atacaron. No, esto, otra vez más, esta pregunta hay que devolverla. Si a vos como Argentina, o a vos como Uruguay, o a vos como Estados Unidos, o a vos como Canadá, o como Francia o como Italia, te atacan no con 4.000 misiles, con 200 misiles, ¿cómo reaccionaría tu país? ¿Cuál sería la reacción? Créanme que sería abrumadoramente mayor. Puedo decirte después, y acá te voy a dar algunos detalles, me preguntaba Juan
Baranovsky, que estuvo conmigo en otra conferencia hace un par de semanas que di en Baltimore, así también por Zoom, me decía, ¿tenés algo nuevo para contar o me voy? Entonces le digo, Juancito, algunas cosas nuevas tengo. Y esto es nuevo, por ejemplo. Hablé con un piloto, uno de los pilotos que fueron parte de la operación. Este fue el triunfo, Maya, esto fue algo distinto a todas las operaciones pasadas en Gaza. Esta es la cuarta, vamos a hablar de eso después. Esto fue distinto en dos niveles. Uno, el trabajo de inteligencia, no de inteligencia que Idishekop, ¿ok? Sino el centro de inteligencia de Israel. La inteligencia de Israel logró aquí hacer una labor fenomenal de identificación de metas militares, únicamente militares. Dos, acá esta vez sí, el cyber israelí ocupó un lugar fundamental cruzando esta información. Y me contaba este piloto que cuando me dice, la verdad, Carlos, no siento que hayamos hecho algo glorioso o heroico, porque cuando nosotros bombardeamos teníamos las coordenadas exactas, perfectas de donde íbamos a bombardear. E Israel acaba con el aparato militar de Gaza de 7 años de construcción. A Gaza ingresaban todos los días cantidades infernales de cemento. Un país tiene que construir, ¿verdad? Todos los países deberían estar construyendo permanentemente, creciendo. En fin. Lo raro de Gaza es que entraba cemento y vos no veías que creciera nada hacia arriba. ¿Dónde estaba el cemento? En los más de 100 kilómetros de lo que hoy se llama el metro, que no tiene nada que ver con París, pero que es una estructura subterránea donde estaba toda la base militar, toda la operación militar de ellos. Israel acabó con más de 100 kilómetros de meta. ¿Ok? Y te voy a decir una más. ¿Te acuerdas ese edificio que mostraba un edificio que Israel atacó el centro de comunicaciones? Quiere la represión de la información de Gaza, como que todo el mundo no tiene un teléfono y está filmando todo. Todavía se acabó. Ya no. Le bajaste un edificio y ya no se pueden comunicar. Bueno, ese edificio de comunicaciones era una de las bases militares más importantes de los palestinos. Y una más, Israel. Cada vez que atacó un edificio, esto quiero que lo sepan, porque somos acá, nosotros acá en Israel, el pueblo de Israel, en el Estado de Israel, somos el pueblo que goza del ejército más humano del planeta. Antes de derribar un edificio, la gente que vive alrededor, que tenía algo que ver con el edificio, ¡pac!, recibe un SMS, ¿ok? Que le dice, salite del edificio donde estás. Del ejército de Israel. Somos el ejército de Israel, salite. En árabe. 2, recibe una llamada después. Una llamada, ¿ok? Con un mensaje, salite de donde estás. Y 3, después tiran una bomba que no explota en el techo. Se cae y se escucha ¡bum! ¿Ok? Entonces, ahora viene. Andate. Por eso es que no hubo casi muerte de civiles. Cuando Hamas permanentemente pone a civiles en los mismos lugares donde lanza sus misiles. Dale, continúa. Bien. Acá se hablaba siempre del ataque de Israel a los palestinos. ¿Es preciso esto? ¿Contra quién luchaba Israel? Digo, ¿por qué si Mahmoud Abbas es el presidente de Palestino y de la Organización para la Liberación de Palestina, el Hamas domina Gaza? O sea, ¿contra quién luchó Israel? Bueno, esto es muy importante también. Y, ¿sabes? Y acá creo que hay una tragedia de los palestinos que debieran representar al pueblo palestino. Hay una tragedia. La tragedia es la siguiente, Maya. El Hamas, que es una organización terrorista, atacó a Israel. El Hamas domina a la franja de Gaza por la fuerza. La tomó por la fuerza. En un rato más te cuento con más detalles. La tomó por la fuerza. Hamas es una organización terrorista reconocida como tal por todos los países razonables del mundo, también por todo Occidente.
todo Occidente reconoce que se trata de una organización terrorista vinculada con la Yihad Islámica, que es otra organización terrorista, y con el Estado terrorista, que es Irán, con su Guardia Revolucionaria de Irán, que entre paréntesis declararon, hace muy poquito, declararon en el diario libanés de la Hezbollah, Al-Akhbar, declararon que hubo una cooperación, una coordinación durante el ataque de estos tres grupos. No se trata de una guerra contra el pueblo palestino. Fue una guerra contra una organización terrorista que aterroriza a los palestinos dentro de Gaza y que quiere aterrorizar el Estado de Israel. Esto es muy importante. Entonces, ¿por qué no se levanta Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, que es un rival político del Hamas, y les dice, señores, ustedes están conduciendo a mi pueblo a su peligro y a lo que puede ser una muerte innecesaria? ¿Por qué quien tiene que defender a los palestinos no se levanta a hacerlo? ¿Por qué las comunidades palestinas en todo el mundo, en lugar de pararse y decir, señores, a nosotros no nos representa el Hamas, salvo que sean islamistas como el Hamas y también terroristas, pero la mayoría de palestinos en el mundo apoyan al presidente Mahmoud Abbas, que es el legítimo presidente, aunque no ha sido electo por 17 años, pero no importa, ¿está bien? Pero todavía es el presidente legítimo de los palestinos. ¿Por qué no salir a decir, hay una organización que se adueñó de una parte del pueblo palestino y la está dañando, y la persigue, y la mata, y persigue homosexuales, y deja a las mujeres desprotegidas en todos los órdenes, tanto legales como físicos? Puedo continuar. ¿Por qué no denunciarlo? Entonces tu pregunta, Maya, es un enigma. Es un enigma, pero más que es otra vez más el movimiento cínico, el cinismo que tiene la conducción palestina, que en lugar de levantarse y decir, señores, nosotros queremos la paz con Israel y queremos que el Hamas se someta a nuestra autoridad, ataca al atacado tratando de ganar cierto rédito. Y otra vez más, esto también te muestra las intenciones también de la autoridad palestina, demonizando a Israel y tratando de promover la delegitimación de la vida de Israel. Porque esto es importante. La campaña que se lanza es una campaña que dice Israel es un error histórico de las Naciones Unidas en 1947, el 29 de noviembre. Es un error histórico. Nunca debió haber existido. Ese es el mensaje. Es decir, todos tienen derecho a la vida, salvo el Estado de los judíos para los judíos. Esto es una tragedia de los palestinos para los palestinos, pero que a nosotros nos deja desprotegidos, entre comillas, frente a la desprotección que los palestinos hacen de su propio pueblo. Una tragedia de la región. Dale. Gracias. ¿Quiénes son Hamas? Como dije, es una organización terrorista. Nacen en 1987, después de la primera intifada. La primera intifada, si se acuerdan, fue esta revuelta que al principio no era una revuelta armada, era rocas, etc. Son un brazo de la hermandad musulmana que nace en 1928 con la creación de Hassan al-Banna en Egipto. Al principio Israel, fíjate que lo que es el mundo, al principio Israel prefería jamás que a la Organización de Liberación de Palestina de Yasser Arafat, porque los terroristas eran la OLP. Pero después la OLP empieza a bajar su tono terrorista y el Hamas, por la influencia del islamismo de Irán, el islamismo es el islam político que abusa de la violencia para tratar de lograr sus objetivos, en donde toda violencia está permitida. Quiero también decir algo, el islamismo no tiene nada que ver con el islam, no con los musulmanes, la abrumadora mayoría, pero abrumadora mayoría de los musulmanes son gente pacífica y buena, y quiere lo que yo quiero para mis hijos y lo que todos queremos para nuestros hijos. Prosperidad, tranquilidad, amor, etcétera, lo que todo el mundo quiere para sus familias. El islamismo es una versión política, extremista, terrorista del Islam.
no es el Islam en su abrumadora mayoría. Entonces, la influencia ideológica de Irán, que se transforma en un Estado terrorista, represor, asesino de su propia gente, con todas las maldades, la influencia espiritual de chiitas sobre sunitas, lo que es rarísimo, el Hamas lo vuelve un movimiento terrorista. Y entonces hay una reversión de los roles. La OLP, que era una organización terrorista, que asesina a 11 atletas israelíes en Múnich en 1972, en las Olimpiadas en Alemania, pasa a ser una organización moderada y los que eran moderados, que eran solamente religiosos, se vuelven extremistas bajo la influencia de Irán. Esto es el Hamas. Próxima. Bien. Esta es otra operación militar contra Hamas más. ¿Cuáles fueron las anteriores? Mira, tuvimos 4 operaciones en total. Te cuento las 3 anteriores antes de hablar de esta última. La primera se llamó plomo sólido, Oferet Yetzuká. Acá estuvo la infantería y la fuerza aérea juntos, fue en el 2008, continuó hasta el 2009, o sea, fueron varios días. Tuvo como 1.150 palestinos muertos. Los números palestinos nunca los puedes saber de verdad, porque estás hablando de un régimen que es permanente mentiroso y represor. Así que donde no hay democracia no hay verdad nunca. Y hubo 3 israelíes muertos. Después, esto fue 2008. En el 2012, el pilar de defensa, Mude Anan, ahí, por ejemplo, mi hijo, que estaba en la Marina, transportó al comando militar a las costas frente a Gaza. Ese era él patrullaba Gaza, la costa de Gaza. Pero finalmente se decidió hacer solamente el ataque por fuerza aérea. Entonces, cuando estaba ahí con el comando enfrente con comando en jefe, ¿no? militar, les dispararon y todo, o sea, tiene lo que contar. Y esto fue la primera vez que fuimos atacados en forma masiva con misiles de alto poder, y los misiles llegaron hasta Tel Aviv. Pero aquí comenzó a funcionar esta mano de Dios que nuestros científicos inventaron, que es la cúpula de hierro, este sistema antimisil que logra bajar a los misiles en el aire. Yo estoy seguro que todos ustedes vieron en algún clip. Decidí hoy no poner imágenes, porque el Zoom es así. Si pongo imágenes, la gente te perdés en la imagen y ya estoy tratando de invitarlos a mi casa, ¿okay? De que se queden conmigo. Me falta el cafecito para ofrecerles. Si lo tienen, tómenlo y siéntanse que estamos charlando juntos en el living de mi casa. Y esta es la idea. Pero acá este fue un ataque que llegó a Beersheba, a Ashdod, a Tel Aviv, a Joaquín, a Gaza, a Shara Negev, a Eshkol. O sea, fue un ataque grande, fue un ataque muy terrible, ¿ok? Llegar hasta Tel Aviv no es chiste tampoco, ¿ok? Nos conmueve, hubo que cerrar el aeropuerto, pasaron muchas cosas. De ahí, del 2012 fuimos al 2014, solo 2 años más tarde, y esa fue una operación grande. Esa fue Tzuk Eitan, duró 50 días, se inició en julio del 2014, y ahí fue nuevamente la infantería y la fuerza aérea. Estos son los antecedentes de esta guerra, Maya. Es decir, hemos pasado 7 años hasta esta última. Y en estos 7 años, estos malvados lo único que hicieron, en lugar de ayudar a su pueblo, en lugar de crecer, en lugar de invertir en el desarrollo de Gaza, otra vez más invierten en lo que para ellos es el punto central de su carta constitutiva, lo que dice la carta constitución del Hamas: vamos a acabar con la presencia judía de Medio Oriente. Y yo te diría, con la presencia infiel, porque ese es el tema de los islamistas. No están dispuestos a que ningún hombre, mujer que no sean musulmanes vivan en Medio Oriente. Y una vez que maten y acaben a todos los que no son musulmanes, empiezan a matarse unos a otros, porque hay un tema de quién es más fiel que otro. Esto es serio lo que estoy diciendo. Esto ocurrió muy seriamente en Irak, ¿okay? Donde hubo, y también en Siria, donde cuando Al-Qaeda toma, que estos son sunitas, ¿okay? Los paraban a la gente en la calle, le decían, citame el Corán, citame 3 frases del Corán.
Si la gente no sabía decirlo, los mataban en el momento, y eran musulmanes, ¿ok? Entonces estamos hablando de Michigan, ¿está bien? Esto es una manga de locos, ¿está bien? Sigamos. Seguimos. Protector de las murallas es el nombre de esta operación. ¿Por qué se inició? Se dice que en el origen en realidad es lo que pasó, los ataques que pasaron en el barrio de Jerusalén, Sheikh Jarrah, pero ¿es verdad esto? ¿Es así? Es como que yo me dejara hablar con Pablo porque jugamos al truco. ¿Entendés? Porque Pablo me ganó el truco o al revés. Pablito que te estoy mirando. Es decir, es un absurdo. Es decir, se inicia una guerra de alta escala con más de 4.000 misiles tirados sobre Israel porque hay un conflicto de una inmobiliario que hace 50 años que está el conflicto, de unos alquileres. Es decir, me sale ser grosero en estas cosas. Pero hay que ser muy idiota, iba a decir una argentinada, hay que ser muy idiota para atreverse a decir semejante barbaridad. La razón es la siguiente, ¿ok? Recién hablé, por esto estoy hablando de la tragedia de los palestinos, pobres palestinos. Y te digo, acá te voy a decir algo que quizás los va a marear. Yo, Carlitos el israelí, yo soy pro-palestino. Yo quiero poder convivir con ellos Estado al lado de Estado. Yo estoy dispuesto, como el 70 a 80% de los israelíes, hoy ya, a hacer un tratado de paz final con los palestinos que divida fronteras y que se acabe la guerra, que mis hijos no tengan que servir. Mi hijo mayor, sargento primero de la Marina, mi hija teniente primera oficial del vocero del ejército, mi hijo menor, comandante de explosivos. No quiero eso. Quiero eso para cuando tenga nietos. Es decir, yo soy pro palestino, yo quiero su bien, pero realmente tienen líderes malvados, líderes que no los quieren, que no se preocupan por ellos. Entonces, como hay una competencia entre la Organización para la Liberación de Palestina de Mahmoud Abbas, por un lado, y el Hamas por el otro, el Hamas ataca Israel para defender a Jerusalén. Hubo algunos disturbios, que entre paréntesis te digo también, en donde nuestra policía, la policía de Israel, se portó bastante idiota. Okay, en el Ramadán, no permitir que la gente se pueda sentar en las escalinatas de la entrada del Shen, donde entran los árabes, cuando te entran decenas de miles de árabes para ir a rezar al monte del templo. Vos decís, no hagan eso, muchachos, porque van a crear lío, y se armó lío. Entonces, ¿qué hace el Hamas? Nosotros vamos a defender a Jerusalén. Nosotros somos, y acá viene el tema, el punchline. Somos los verdaderos defensores del pueblo palestino y sus verdaderos representantes. El mismo Hamas que sacó por la fuerza al legítimo gobierno de la Organización para la Liberación Palestina de Mahmoud Abbas, Abu Mazen, después de haber ganado las elecciones, porque recuerden que las elecciones ganaron las elecciones en el 2006 en Gaza el Hamas, 2007 el Hamas asesina a los dirigentes de la OLP, es decir, de la autoridad palestina, y toman el poder a la fuerza. Entonces, estos terroristas asesinos del mismo pueblo palestino y sus autoridades atacan a Israel para decir, porque está a punto de elecciones entre los dos partidos, entonces para ganar su propia calle. Y te voy a decir, Maya, el primer efecto, si hay que hablar de algún logro que ellos tuvieron, porque no tuvieron ninguno, pero de ahí sí, el primer efecto lo lograron. Ellos lograron que una importante parte de los palestinos que viven bárbaros en la franja occidental, en Judea y Samaria, que están bajo Mahmoud Abbas y la verdad que están muy bien, hicieron que muchos de ellos dijeran, sí, miren lo que hicieron, ellos sí son los verdaderos defensores de los palestinos. Porque hace mucho tiempo que el pueblo palestino que está en Judea y Samaria, en la franja occidental, está harto de la corrupción de Mahmoud Abbas y toda su camarilla. Hartos de que los tipos se roben el dinero. Y esto no es nuevo en la autoridad palestina. La viuda de Arafat
tiene en su cuenta personal en Francia varios miles de millones de euros que fueron donación europea a la autoridad palestina. Como que nada, no pasa nada, el dinero está en Europa, los europeos lo saben que es un dinero que fue donado para el bien de los palestinos y todo el mundo se calla la boca como un idiota. El ataque del Hamas fue para posicionarse políticamente frente a los palestinos. Sigamos. Bien. ¿Cómo terminó esta operación Protector de Murallas? ¿Hay un acuerdo de paz ahora? Hay un armisticio. Un armisticio es un alto al fuego. El otro día me preguntaban en un programa americano, me hicieron dos preguntas. Me dijeron, decime, ¿crees que este alto al fuego va a mantenerse? Y yo digo, definitivamente sí. No es mi opinión, porque la verdad que no estoy tratando de... nada de lo que estoy contando es mi opinión. Estoy concentrándoles los análisis de otros. ¿Está bien? Entonces, el cese de fuego se va a mantener. ¿Por cuánto tiempo es el tema? Porque un movimiento terrorista que tiene en su carta constitutiva la destrucción del Estado de Israel como uno de sus primeros, si no el primero, la primera de sus metas, entonces está una guerra cósmica contra Israel. Porque también recuerden que Alá, Dios así lo quiere. Esto no es un tema menor. Este es un tema dramático. Dios así lo quiere. ¿Qué posibilidades tengo yo de hablar desde mi concepción? Yo estoy hablando de Israel, de hablar razonablemente con un grupo, cuando yo hablo de intereses nacionales, comunes, regionales, todos temas que son racionales. Y el otro lado me dice, pero Dios me dijo. Son dos idiomas diferentes. Es imposible el diálogo. Estás hablando desde dos lugares totalmente distintos. Un profesor mío, el más grande profesor que tuve en mi vida, el profesor Mijael Rosenak, y con él escribí mi tesis para abrir el Departamento de Educación de Maccabi Mundial, entre paréntesis. Él nos enseñaba esto de los idiomas. ¿Okay? Cuando los idiomas pasan por ciertas premisas comunes, y si no las tenés, no hay comunicación. Es imposible la comunicación. Y así estamos con Hamas. El final de la guerra fueron más de 4.000 misiles lanzados contra Israel. Y una cosa interesante, más de 500 misiles que Hamas lanzó contra Israel y les cayó adentro de ellos mismos. No que nosotros los hicimos caer, que estaban fallados. Entonces, entre los muertos civiles, segurísimo que una parte importante son sus misiles, porque Israel, esto también está documentado, Israel cada vez, esto también me contaba este piloto con Charlie, a él 2 veces le suspendieron operaciones, porque estaban a punto de bombardear, dicen, no, ellos tienen palabras en código, pero así, se acercan, tenemos a 4 civiles caminando por ahí, entonces paraban, volvían a salir, y esperaban a ver si podían volver a entrar para atacar lo que tenían que atacar. Entonces, es muy posible que las muertes civiles que hayan habido, que es lo que llaman muertes colaterales, hayan sido producto de los 500 misiles que jamás lanzó Israel y que cayeron dentro de Gaza. El número de muertos palestinos es más de 200. Ahora, a los palestinos no les puedes creer nada. Una operación gloriosa, a mí me gusta hablar de operaciones gloriosas, no me gusta la guerra, pero si me fuerzan a pelearla, quiero ganar. Porque si Israel pierde una guerra, no hay más Israel. Este es el tema. Si un país pierde una guerra contra Israel, pierde la guerra. Si Israel pierde la guerra, se acaba el Estado de Israel. Siempre son guerras donde nos quieren acabar completamente. El primer jueves de esta operación, en el segundo de la noche ya se estaba llegando al armisticio. El primer jueves, nuestro comandante jefe del ejército, Aviv Kojavi, que es un hombre brillante, y también tengo, a través de conocidos, tuve el gusto de tener algún contactito, utilizó la prensa internacional. Filtró como que estábamos por meternos por tierra, la infantería estaba por entrar a Gaza. Y algunos medios, como rápido, les gusta hablar mal de Israel, diciendo, Israel ingresó con infantería. ¿Qué pasó? Los comandantes y una parte importante de los grupos terroristas más importantes se esconden en el metro, en esta estructura subterránea.
Israel tiene entonces la información de antemano, identifica dónde, y ataca el jueves a la noche, y en ese solo ataque acabó con un grupo muy importante de terroristas, sumamente importante de terroristas. Entonces, estas son las cosas de las cuales, si, como digo, el arte de la guerra es espantoso, pero si hay que ejercerlo, hagámoslo de la mejor forma que podamos. Y acabemos con el enemigo, con aquellos que nos quieren acabar. Acá no hay un tema en la mitad, es decir, si te están jugando a asesinarte, entonces tenés que defenderte lo más que puedas. Hoy en día vas a escuchar a Yehi Sinwar, que es el líder del Hamas en Gaza, que te va a decir todo tipo de cosas. Sí, ganamos. Me hace recordar a Galtieri hablando de la victoria argentina contra los británicos en el 82. ¿Está bien? Y a Charlie citándolo en el comienzo del no bombardeo en Buenos Aires. Seguimos ganando, ¿ok? Y con la risa macabra. Hubo 13 muertos israelíes. Israel tuvo también mucho daño material, ¿ok? Cada uno de nuestros muertos es un batallón que perdimos, porque este es el valor de la vida que se le dan acá en Israel, y que está vinculado también con el tema del COVID, si querés, porque Israel desde el momento uno hizo todo lo que pudo para acabar con la pandemia en el país, y te saco de tema, pero ganó Maccabi Haifa la liga este domingo, y lo que más me gustó, además de ver que el equipo ganó después de 10 años, es como San Lorenzo, yo soy de San Lorenzo, cada 10 años ganamos algo, lo más lindo fue ver el estadio, estaba a reventar de gente, ya nadie usa la máscara, porque ya ha sido la orden que en lugares libres puede no usarse la máscara. Así de bien y se cuida la vida, y eso es algo muy feliz. Sigamos. ¿Tuvo algún logro jamás en esta guerra? Y si así fuese, ¿es un logro perdurable? No, lo importante es que sí lo tuvo. Está bien que me recuerdes, porque empecé diciendo, tuvo un logro momentáneo, pero la verdad que la calle palestina, una vez que vio qué fue lo que ocurrió con estos animales, y cómo el daño que Gaza tuvo, al final dijeron, no, esto no es bueno para nosotros. Entonces se repliegan, generaron cierto entusiasmo. Entonces, el tema que ocurrió es que generó también entusiasmo en israelíes musulmanes, que cuando estábamos viviendo el mejor momento nuestro en nuestra historia política de colaboración con los musulmanes. Pero fíjate también qué fuerte, que puedo ya contarles. Estamos a pasos de tener el primer gobierno de Israel donde 4 diputados árabes, siempre hubo diputados árabes, donde 4 diputados árabes van a ser una parte integral en algún lugar del próximo gobierno de Israel. Integral. Así de bien estamos con ellos. Así que estos logros que tuvieron, que fueron momentáneos, fueron un espejismo. La gente, algunos vieron el honor árabe defendido, si quieres ponerlo, y después dijeron, sí, pero esto no es lo que queremos para nosotros. Adelante. Bien. ¿Por qué según Israel jamás comete un doble crimen de guerra? No es según Israel. Es muy fácil. Esto es las leyes internacionales. Si vos utilizás a civiles como tu cuerpo protector, sos un criminal de guerra. Los civiles tienen que ser protegidos, no tienen que ser puestos adelante de los militares que están atacando. Y si vos ponés las armas, o sea, las armas de donde atacás en centros donde viven civiles, entonces estás propiciando lo que decíamos antes como las muertes colaterales. Entonces, ese es un doble acto, esos son leyes internacionales. Estos tipos son asesinos. Y la vida, esto también es importante, en una visión islamista, la muerte es un acceso al paraíso, y si vos morís porque moriste por las armas del enemigo, te vas directamente al paraíso. Y si te moriste joven, viejo, lo que sea, adelante, vas a ser un shahid. Sos un santificado, sos un santo. Entonces, todo esto que para nosotros
desde nuestra cosmovisión judeocristiana tenemos y crecimos el valor de cada ser humano, ahí no está. Otra vez más, no estoy hablando del Islam, estoy hablando de los islamistas loquitos estos, ¿ok? Esto no es el Islam que la abrumadora mayoría de los musulmanes, gente bárbara que quiere la paz, incluyendo a nuestros musulmanes israelíes, con los que por suerte, después de que hubo unos días bravos, Maya, bravos a nivel social interno, Israel hacía, desde el 48 no vimos una cosa tan fea. El 2000 vimos un poquito de esto también feo. Pero bueno, nos recuperamos. Este es un país que logró, se recupera de todo, la verdad, y vamos para adelante. Sigamos. Bien. En esta ocasión hubo violencia en todas las ciudades mixtas de Israel: Yafo, Lod, Ramle, Haifa. ¿Qué son ciudades mixtas? ¿Por qué no todas las ciudades de Israel son mixtas? ¿Y es una señal de discriminación de Israel? Sigo. Argentina es un país de inmigrantes. ¿Cómo funciona un país con minorías nacionales? Es una pregunta importante para aquellos. Si visitaste Israel, pasaste y viste pueblos árabes, ¿verdad? Lo que nunca me ocurrió que alguien me preguntara es, ¿pero por qué hay pueblos árabes? ¿Por qué no viven todos juntos, mezclados dentro de las ciudades judías? Entonces, la respuesta es porque así quisieron. Argentina, parecido, pero no igual que Estados Unidos, pero parecido, se fundó por inmigrantes que llegaron, especialmente de Europa, pero también de otras latitudes, con esta ideología del melting pot. Viene cada uno a su lado y se mezclan y se forma el argentino. En Estados Unidos esto hasta el día de hoy es un tema importante, aunque ahora está siendo desafiado por la teoría de la identidad racial de grupo, unas brutalidades que pueden destruir con el ethos mismo que formó a los Estados Unidos. Pero volvamos a Argentina. Este melting pot, o sea, toda la idea es que nos mezclamos todos y nos hacemos argentinos. Ahora este es nuevo pueblo. Argentina no conoce lo que es vivir con minorías nacionales. En Europa esto es común, en Europa del centro, donde un país tiene todo tipo de minorías nacionales que son distintas a la fe de la mayoría y quizás hasta al idioma de la mayoría. Para dar un ejemplo, Rumania tiene en su occidente, en el oeste, tiene ciudades completas de húngaros nacionales. El húngaro es un idioma imposible de entender, un idioma único en el mundo. En estas ciudades como Cluj, que está cerca de Hungría, ahí se habla húngaro. Por supuesto, todo el mundo sabe rumano también, pero se habla húngaro. Es decir, ¿por qué? Porque es un tema de la identidad de ese grupo. Así lo quisieron y así se mantuvo y el país se lo respetó. Es idéntico con los árabes musulmanes en Israel. Tienen, por deseo, ciudades donde viven solos. ¿Okay? Por supuesto, con interacción, trabajo. Entre paréntesis, como esto es conocido, los árabes israelíes son los árabes más cultos del mundo. ¿Okay? ¿Quiénes le siguen en el número 2? Los palestinos, que la mayoría también se formaron en universidades abiertas ¿por quién? Por Israel en territorios palestinos, en territorios disputados. Entonces, pero esto es otro paréntesis para entender que cuando se habla de apartheid se está hablando de taradeces, otra vez más cinismo. Hay ciudades, sí, en Israel, donde viven judíos y musulmanes juntos. También hay cristianos, musulmanes, árabes cristianos. Pero generalmente el conflicto se da más con árabes musulmanes. La convivencia en estas ciudades, una ciudad como Haifa, es excepcional, excepcional. El mes de diciembre es un mes hermoso, donde está Hanukkah y el árbol de Navidad, y ahí a veces cae, el calendario musulmán es más corto, entonces va girando la fiesta, pero a veces cae el Ramadán, les puede caer ahí. Entonces, es la ciudad festejando todos juntos las fes monoteístas. Hermoso. Y acá el Hamas, lo que te digo, tuvo un logro momentáneo, pero duro, donde jóvenes, enfatizo esto, jóvenes israelíes musulmanes se levantan a linchar a judíos.
en las ciudades mixtas. Y te digo ya, Maya, horas antes del primer misil del Hamas a Jerusalén, así comenzó todo, horas antes estamos por firmar este nuevo gobierno, donde este partido de 4 diputados árabes estaban ingresando al gobierno. Horas antes, estamos viviendo el idilio más maravilloso con los israelíes musulmanes. Y viene el ataque de Hamas. Hay una reacción de un grupo de criminales judíos, se llaman La Familia, no te lo traduje, ¿okay? Se llaman La Familia, están en Jerusalén, son hinchas de Betar Jerusalén, un grupo de criminales que van a Bat Yam, van a una ciudad, agarran a un pobre tipo que iba manejando israelí musulmán y lo revientan a palos. A nosotros nos costó, a los judíos israelíes nos costó 2 muertos, a nosotros los israelíes, en el caso musulmán, este hombre quedó muy golpeado, gracias a Dios ya salió de todo peligro y se está recuperando. Yo estaba profundamente conmovido por lo que pasaba del ataque musulmán a sus conciudadanos judíos, pero lloré cuando fue el ataque de La Familia contra mi conciudadano musulmán, porque dije, estos criminales están poniendo en peligro a nuestra constitución social, estoy hablando de cómo se arma un tejido, nuestro tejido social, que es complicado, pero estamos cada vez mejor. Pero fíjate vos las que son las cosas, Maya, te voy a anunciar, estamos a horas ahora de nuevo, de que ese gobierno que casi fue caído, casi fue destruido, se arme de todas maneras. Se llama el gobierno del cambio, porque cambian al primer ministro que por 12 años dirigió la política israelí y está hace 20, como Benjamin Netanyahu, y esto tiene que ver con el fracaso de Netanyahu en 4 elecciones, esta última también, de poder lograr un gobierno de coalición. Dale. Tenemos un video relacionado a esta última pregunta, Carlos. Dale. Esto es lindo. Bajale el volumen mientras que yo lo comento, ¿okay? Porque está en hebreo y en árabe. Dale. A ver. Esto se trata de una campaña que se llama, es una campaña nacional, se llama Mehanchim Leshutafut Ve'achdut. Educamos o educadores, Mehanchim así se puede traducir, educamos o educadores hacia la camaradería y la unidad. Y lo que están viendo en pantalla, fíjense, uno es un educador judío y otro es un educador árabe, una educadora judía, una educadora árabe. Y todos vienen a decir, somos seres humanos, nosotros somos educadores, estoy traduciendo, miramos a todos nuestros niños a sus ojos y pensamos en su futuro, en un cambio verdadero, en una educación compartida hacia el futuro, en una educación hacia la tolerancia, en la unidad, en ser buenos vecinos. Los niños quieren convivir en paz y acá los ves a todos juntos. Y este es el mensaje, este es el Ministerio de Educación. Como esta campaña, hay un montón más donde la sociedad israelí se para y se pone de pie y dice, señores, basta, esto no nos representa, ni nosotros los israelíes judíos, ni nosotros los israelíes musulmanes. Esto no nos representa, estos locos, estos criminales, no nos representan, ni los criminales musulmanes, ni los criminales judíos. ¿Ok? Y entonces, esto también, y esta campaña, inmediatamente tuvo efecto. Porque la verdad que queremos vivir en paz todos. Estamos hartos. Y algo muy importante, te digo, nos preocupa, yo estaba muy preocupado. Porque este año en particular, y en el año de Corona, nos unió mucho a los judíos israelíes y a los musulmanes israelíes. Nos unió muchísimo. Porque sentimos que todos, al final estamos todos dañados idénticamente. Claro. Y que estamos juntos en este barco y que había que salir juntos de este barco. Y de pronto
los palestinos que querían azuzar a los árabes israelíes, de pronto se encuentran que los árabes israelíes dicen, no, ya basta, ustedes todo el tiempo dicen que no, esta para otra conferencia, una que di en Maccabi hace como año y medio, 8 veces dijeron que no a posibles tratados de paz, la conducción palestina. Los israelíes musulmanes dicen basta, nosotros ya somos israelíes. Si ustedes no quieren hacer la paz, arréglense, hasta acá. Y pensé durante esta operación que esto había sido conmovido y que había habido una regresión en la población árabe israelí. Gracias a Dios no la hay. Esto se volvió a reubicar después de este tema. Próxima. Y ya vamos a ir terminando, así no matamos a la gente. Últimas. Bueno, siguiendo con los asuntos internos de Israel, explícanos la diferencia entre el sistema parlamentario de Israel y el presidencial de las Américas. Mira, en Argentina compiten 2 partidos, gana uno y se lleva todo el pozo. No lo quise decir lo dije en forma figurativa, ¿está bien? Okay. No me expliquen, no me den, ok, está bien. Los freudianos que están escuchando, escucharon lo que escucharon. Pero lo que digo es que en un régimen presidencial gana un partido y se queda dueño de todo. Israel tiene un régimen parlamentario que heredamos de los británicos. En Gran Bretaña es fácil. O sos Labour o sos Tory. Sos uno de los 2 partidos. ¿Está bien? Entonces, parlamentarios pues son 2 partidos igual. En Israel se empezaron a formar grupos, cada uno de presión, de poder, de cosas específicas. Hay 120 bancas en el Congreso de Israel, en la Knesset, en el Parlamento. Para ganar las elecciones necesitas que 61 de los parlamentarios autoricen a una persona a que forme gobierno. Entonces, para eso tenés que hacer que partidos distintos se unan. Esto se transformó en un caos en Israel. Lo volvió el país más democrático del mundo, pero este sistema atenta contra la democracia, porque las grandes mayorías se ven coercionadas por minorías que piden un temita nada más o 2 temas nada más, pero eso se los tenés que dar sí o sí, aunque estén mal, porque si no, no hay gobierno. Entonces, esto es muy complicado. Lo que digo es que acabamos de salir del despelote. Porque 7 partidos, ¿ok? El partido de Naftali Bennett y Ayelet Shaked Yemina, Yesh Atid de Yair Lapid, Tikva Hadashah de Gideon Sa'ar, Cajol Lavan de Benny Gantz, que es un gran amigo de Maccabi, Abodá de Meirav Mijaeli, Meretz de Nitzan Horowitz y Mansur Abbas, que es este partido Ra'am, este partido árabe que le mencioné antes. 7 partidos tuvieron que unirse para poder generar el cambio a Netanyahu. Pero Netanyahu no logra de todas formas las 61 bancas. Es decir, al final el pueblo de Israel se cansó de elecciones y hizo ciertos pequeños cambios en estas últimas elecciones que permiten que ingrese un gobierno de cambio. Un gobierno rarísimo. Va a ingresar como primer ministro primero por 2 años Bennett, que es un hombre de muy derechas, ¿okay? Después lo va a seguir Yair Lapid, que es un hombre de centro. 2 años y 2 años. Vas a tener Meretz, que es un partido militante de la izquierda israelí, y vas a tener a Tikva Hadashah, por ejemplo, de Gideon Sa'ar, que es un partido de derechas. Va a ser una cosa media rara, pero espero que se logre esto que se llama checks and balances, ¿viste? Que se llegue a balancear por el bien de este país. Este país es un país bárbaro igual. Vamos para arriba. Seguimos. Últimas 4 preguntas. Israel acaba de salir de sus 4.º elecciones en 2 años y el primer ministro Netanyahu había fracasado en armar un gobierno. ¿Qué pasó con esto cuando ataca Hamás y qué pasa ahora? Bueno, como te empecé a contar antes, cuando atacó Hamás, todos creímos que el gobierno de cambio se cayó. Fueron horas antes del ataque, ya estaban por firmar. Pero al final la voluntad del pueblo fue más fuerte que la del enemigo. Y el enemigo no nos pudo arruinar el cambio. Entonces ocurrió lo que te acabo de decir.
ya estamos a días. Una semana, 2 semanas, hay un proceso que hay que hacer. La semana que viene recién la Knesset llama al cuento de los 61 votos. Va a tomar un tiempito, pero en 2 semanas más deberíamos estar con un nuevo gobierno para Israel, un gobierno establecido, que esperamos que logre los 4 años, en fin. Bien. ¿Pensás que hay esperanza de un arreglo de paz final con los palestinos y con Hamás? Bueno, son 2 cosas distintas. Con los palestinos sí, cuando haya otro líder que no sea Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas no quiere la paz con Israel, ya lo dijo tantas veces que nos hartó. El Hamas es un grupo terrorista que quiere aniquilar Israel, por supuesto, con un grupo que te dice la única solución de un arreglo contigo es que yo te mate. Bueno, no, entonces no va a haber arreglo. Intentá y cada vez que intenté te va a doler, te va a doler. Claro. Y sabes que no hay que pedir disculpas por esto. No hay que pedir disculpas. ¿Okay? Esto es la ley de cualquier país. Viene un tipo a pegarte un balazo en la cabeza y vos agarraste un sartenazo y se lo diste por la cabeza y el tipo murió, ¿ok? Entonces, ya está. Es decir, el tipo te quiso matar. Tenés el derecho a la autodefensa. Esto es un derecho internacional y a defender a tus civiles es tu derecho como nación. Es tu deber como nación, perdóname. Next. Últimas 2. ¿Cómo se insertan los acuerdos de Abraham en todo esto? Mira, el gobierno anterior americano junto con Netanyahu condujeron un proceso muy interesante de normalización de relaciones de Israel con los Emiratos, con Sudán, con Marruecos y con Dubái. Esto es muy bueno para Israel. Esto es muy bueno para Israel. Desde Sudán entraban parte de las armas que atacaban a Israel desde Gaza. Y esto puede generar una dinámica muy importante. Desde que ingresó el gobierno de Biden, que se ha mostrado muy bien con Israel en un montón de temas desde que asumieron, este tema lo han relegado un poco, lo están analizando, pensando, en fin. Recién acabo de ver un programa de televisión acá investigativo en Israel, justo antes de comenzar esta charla, justo antes, donde, por ejemplo, Israel estas cosas las escondió, Netanyahu no las publicó. Israel se comprometió al transporte de estos megabarcos petroleros por el Mar Rojo para llegar a Eilat, para conectarlos a tubos que crucen la mitad de Israel, de ahí llegan al puerto de Ashdod, de ahí llenas otros cargueros de petróleo para que lleven el petróleo de los Emiratos a Europa. Las posibilidades de que esto generen una hecatombe ecológica son enormes. Israel no gana nada en esto. Netanyahu en su momento dijo, paz por paz. Los Emiratos están haciendo la paz para el bien de las 2 naciones. Bueno, ahora nos enteramos de esto. Entonces, esto es complicado. Esto es complicado, tiene que ver con nuestra vida, pero otra vez más, y esto también es importante decirlo, todos los gobiernos del mundo pueden ser criticados por todos los habitantes del planeta. Pero decir que un país no tiene derecho a existir porque no me gusta su gobierno, fíjense, Venezuela vive una de las tiranías más dramáticas de América Latina. Algo que hizo que un país que era corrupto, pero era próspero, pasara a ser un país arruinado completamente. Completamente arruinado. Entonces, es como que yo dijera, Venezuela no tiene derecho a vivir, no tiene que haber en Venezuela, porque su presente gobierno es un gobierno represor, asesino, corrupto, todo lo que lo adjetives no alcanza. Y cualquier te va a decir, no, tonto, lo que tenemos que rezar, trabajar, ahí ya cada uno que piense qué puede hacer, es en cambiar ese gobierno. Entonces, Israel, la gente tiene derecho a decir, bueno, esto me parece más esta medida, esta otra, de su gobierno, si de verdad las conoces, si las estudiaste, etc. Pero eso no legitima que digas Israel no tiene derecho a existir, o Israel es un país colonialista, o Israel es un país aparte. Empezar a decir todos los horrores de Europa del pasado y atribuirlos a Israel.
Dale última porque tenemos que terminar. Última pregunta. ¿Qué opinás de este nuevo gobierno que se está formando? Bueno, lo que te digo es, acá sí es una opinión personal, acá no hablo en nombre de nadie, ¿ok? Personal. Y como tal, tiene el valor de un ciudadano de Israel. Esto que se entienda, no tiene más valor que ningún otro. Viene otro, va a decir otra cosa, tiene el mismo valor, ¿ok? Yo creo que 12 años en el poder, más de 12 años en el poder no es bueno para nadie. Porque bueno, no tengo que citar, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Viene? Otra más, cuando uno habla de corrupción en Israel y lo compara con la latinoamericana, es como robarse un caramelo, está bien, pero de verdad, o sea, no, es incomparable. Acá se habla más de tráfico de influencias, son otras cosas. Pero creo que cuando, por ejemplo, Israel tiene varios de sus alcaldes, de sus intendentes, en la prisión. ¿Y por qué? Porque estuvieron 17 años en el cargo, 19 años en el cargo. Entonces, quizá los primeros 10, 12 fueron geniales. Pero cuando estás ya tanto tiempo como intendente, viene alguien y te dice, mira, yo quiero poner un edificio acá. Entonces, Juan, venía acá, a él le da para que haga el edificio acá. Y te saltás comisiones, te saltás todo lo que se llama checks and balances, todo lo que tiene que tener un sistema para autocontrolarse. Y entonces esto son conductas corruptas, a las que se arriban después de estar demasiado tiempo en el poder. Entonces, hay que ver qué se hace cuando las cosas son tan largas. Israel tiene que cambiar, tiene que poner algunas reglas de juego distintas. Por ejemplo, debería prohibir que nadie puede estar más de 2 periodos en el cargo de primer ministro. Nadie. Por ejemplo, u otras cosas por el estilo. 2 o 3, no sé. Pero entonces el cambio creo que es positivo. Que esto es una ensalada enorme, este gobierno es una ensalada. Pero bueno, yo espero que hay mucha gente talentosa y espero que se balanceen unos con otros. Lo vi a Juan Balanovsky diciendo si puede hacer una pregunta, una y última. Una que es muy tarde en Israel. A ver, Juan. No por eso, porque la gente se repudre. Más de una hora de Zoom es asesinar a la gente. Tiene razón. Carlos. Juancito. En castellano es más fácil. Sí, claro. Creo que no se puede buscar respuestas simples a problemas complejos. Pero esta va a ser, en 73 años del Estado de Israel, va a ser la primera vez que tenemos un primer ministro que es sionista religioso. ¿Verdad? A diferencia de todos los anteriores. Entonces, a mí me gustaría saber cuál es tu sensación de cuál puede ser el estilo que puede llegar a tomar el cambio de si triunfa, si se ponen de acuerdo la coalición, que sé que se va a reunir mañana en el Fara Maccabiá. Sí, esto también está, Juan, está bien lo que haces, porque quiero que sepan que esta coalición todas las reuniones las tuvo ahora en Fara Maccabiá, en la sede central del movimiento macabeo mundial. Así que es muy lindo, ¿ok? Está todo el tiempo que ustedes escuchás. Hoy salí, yo estoy en mi oficina, provisionalmente está en el 5º piso, estamos haciendo nuestro museo nuevo macabeo. Maccabi Buenos Aires va a tener cosas increíbles ahí adentro. Prepárense, increíbles, ¿ok? Pero no les cuento, vengan a verlo. Pero bajo, y habían 500 periodistas, cámaras, había de todo, ¿está bien? Entonces, los tipos miran a ver si había alguien importante, me miran y dicen, no, ese no. están ahí pispeando ahí de los que están haciendo la coalición. Mira, Juan, yo de verdad creo que van a llegar a cierto tipo de balance. Yo a Bennett lo conocí personalmente poquito en un proyecto que trabajamos compartido, muy poco, pero me parece un tipo, primero que es un tipo que ama al país, es un hombre exitoso en los negocios, él personalmente, ha sido un oficial bastante alto en rango de Tzahal, de las fuerzas de defensa del Estado de Israel,
es un hombre razonable. Él se separó del sionismo religioso mesiánico, si le agrego algo, está bien, su lectura no es una lectura que Dios lo pone en el cargo, sino que él accede al cargo por la voluntad del pueblo, y que tiene que ver con un acto de autonomía, que es el regalo que Dios nos da. Acá ya me metí en temas teológicos, el rabino no se puede separar del comentarista, pero ese va a ser para otras cosas. Pero yo sí creo, es interesante, y te voy a decir, creo que Bennett, aun cuando crece en la ortodoxia sionista, tiene una lectura respetuosa de los movimientos liberales religiosos judíos. Lo demostró en muchas visitas que hizo a los Estados Unidos en el pasado. A mí me parece un hombre razonable. Y él ya trabajó unidos como hermanos, de verdad, con Yair Lapid, que va a ser quien lo va a cambiar a él como primer ministro en los segundos 2 años de los 4 de gobierno. Así que creo que acá hay una oportunidad. Pero creo que la primer victoria, y aunque le reconozco enormes logros al primer ministro Netanyahu, la primera victoria es que haya un cambio, porque tiene que haberlo. Otra vez más, esto es una opinión personal, tiene que haber, una persona no puede estar en el poder por tantos años, porque uno se marea, es normal. Y además no se abren espacios para otros políticos que pueden venir con otras ideas. Con esto terminamos. Con esto terminamos. Carlos, un placer, muy valiosa toda esta información. Te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu generosidad y tu calidez. ¿Y nos desmuteamos para aplaudirlo? Sí, ¿no? Sí. ¿Por qué no nos pones a todos en pantalla? Ponernos a todos en pantalla, así los veo, porque me estoy viendo a mí. Todos en pantalla, desmuteados a aplaudir. Ahora te Gracias, saco. Carlitos. Gracias, un placer. Gusto, Pablo. Un placer. Sos un amigo, gracias. Bravo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ojalá así sea. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y Carlos, un placer. Gracias, María. Excelente. Gracias, Pablo. Una genia. Gracias a todos. Buenas tardes.